Sí, Señor, cuántas veces han habido, Señor, noches oscuras en nuestras vidas. Nuestra hermana Orbelina, Señor, está pasando por esa noche oscura, Señor. Y tantas otras personas, decisiones, situaciones, Señor. Pero tú eres el Dios que trae respuesta en medio de la tribulación, en medio, Señor, de lo oscuro, de lo inseguro, Señor, del que habrá mañana, Señor. Tú eres el soberano, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables hoy, que tu palabra halle lugar en nuestros corazones, Señor, y que tu gracia sea suficiente. Bástanos tu gracia, Señor. Te lo pedimos, Señor Jesús. Tu nombre, Señor. Amén, hermanos. ¿Pueden sentarse? Es bueno estar en la casa del Señor, hermanos. Qué mejor lugar. No se le puede comparar a ir al estadio o a otro lugar. Estar en la presencia del Señor, hermanos, es lo mejor. Amén. ¿Y qué se celebran en estos días? ¿Alguien sabe, hermanos? Semana Santa, Spring Break, Easter, tantas festividades, pero es la fiesta, hermanos. Bueno, son los días en los cuales celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el meollo de la festividad, amén. Y sí, hermanos, Cristo murió y resucitó por cada uno de nosotros. En nuestro país, en estas fechas se celebra también, pero muchos agarran vacaciones. No lo celebramos, pero sí tomamos vacaciones. Hay un dicho por ahí que dice: en estas fiestas maneje con precaución. Usted no va a resucitar el domingo. Tremendo. Pero es la fiesta, hermanos, en que Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. Yo les quisiera pedir que vayamos ahí a Juan 20. Ahí vamos a leer una parte de la palabra del Señor. Juan 20. Vamos a leer del 1 al versículo 10. Lo voy a leer. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no se habían
no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Esta es una escritura que mientras yo la leía, hermanos, bueno, el título de la prédica hoy, hermanos, se titula Cuando ya amanecía. Esta etapa, hermanos, cuando Pedro y se cree que era Juan, el amado, que corrieron al sepulcro a buscar si era cierto lo que María Magdalena le había dicho. Pero eso fue de mañana, temprano, oscuro. Cantábamos, si la noche oscura está. Era oscuro, hermanos, era oscuro. Imaginemos esta escena. Pedro, no sé, bueno, Cristo Jesús ya llevaba tal vez por lo menos 3 días de estar muerto. Y llega María Magdalena, no encuentra el cuerpo, bueno, no entró, perdón. Pero cuando llegó y vio la puerta abierta, la piedra movida, se fue con Pedro y Juan. Dice que ellos corrieron. Imagínense, era oscuro. Yo no sé si en el trayecto de correr de ahí al sepulcro, dice que Juan corrió más a prisa que Pedro. ¿Por qué? ¿Alguien podría darme una idea? Yo estaba pensando, Señor, ¿qué pasaba por la mente de Pedro? Porque Pedro era gallardo, Pedro había sido pescador, entonces era rudo, tenía fuerza. Y yo creo que podría haber corrido más que Juan, pero había algo que había pasado con Pedro. Pedro había traicionado a su maestro. Entonces algo venía mientras corría. ¿Será que me va a recibir? ¿Será que mejor que llegue primero Juan? Pero él corrió porque él sabía que él conocía a su maestro, pero él pensaba que tal vez su maestro no lo iba a atender o recibir. Y corrió, dice, y llegó. Y aquí dice que Pedro entró primero. Cuando llegaron, Pedro entró primero y vio. Y después entró Juan y creyeron en lo que había sucedido. Cuando ya amanecía. Cuando ya amanecía, en esa noche, hermanos, difícil. En esa noche en la cual, hermanos, su maestro había muerto días anteriores. Es cierto, Jesús les había dicho, miren, yo voy a morir. Todos se entristecieron. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar ahora con nosotros? ¿A qué nos vamos a dedicar? Pedro era pescador. Mateo era recaudador de impuestos. Y imagínense, hermanos, yo no sé si Pedro pensó, bueno, ya que Cristo Jesús ya no está, ya murió, bueno, a pescar. ¿Qué otra cosa sabía? A la construcción, diríamos algunos, a trabajar, a pintar o a demoler. Mateo, a recaudar impuestos, ¿verdad? O ahí para el IRS. Hermanos, buscamos, sí, o sea, hermanos, eran personas, pero ellos, yo no sé qué pasaba por sus mentes, pero de plano ellos pensaron, se desanimaron y dijeron, bueno, la vida sigue, la necesidad, los biles continúan, vamos, sigamos nuestra vida. Pero había pesar en su corazón. Cuando ya amanecía, hermanos, habían dudas en sus vidas. Amén. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, caminamos con dudas, con problemas, situaciones? Y eso sucede, hermanos, porque quitamos la vista de Cristo Jesús. Pero el Señor nos insta a mirarlo a Él. Amén.
Cristo Jesús había caminado con sus discípulos, había convivido con ellos. O sea que los discípulos sabían cuáles eran los gustos de Jesús. Ellos sabían a dónde le gustaba pasar a Cristo Jesús. Yo encontré, hermanos, leyendo un poco la Biblia, que a Jesús le gustaba ir a un lugar, a la casa de tres personas que eran hermanos. ¿Alguien sabe dónde era esa ciudad? Betania. Tantas veces sale en la Biblia que a Jesús le gustaba ir ahí. Y yo decía, Señor, ¿será que a ti te gusta pasar a mi casa? ¿Le gusta al Señor, hermanos, pasar en nuestra casa? Somos como Betania. Yo le clamaba, Señor, ayúdame. Ayúdanos a nosotros a hacer un lugar para ti. Había un profeta, no sé si era Eliseo, y dice que había una mujer que había enviudado. Y él llegó, él conoció a esta viuda y le sanó a un hijo, le resucitó a un hijo. Entonces esa mujer hizo una como habitación para cuando ese profeta pasara, tenía un lugar donde morar. ¿Sí? Que el Señor haya lugar en nuestras casas, hermanos. Un lugar donde Él haya placer estar. ¿Sí? Porque hoy en día, hermanos, es lo que menos tenemos. Un lugar para el Señor. Con tantos quehaceres, tantas afanes, ansiedades. Sí, están a la orden del día, hermano. Los afanes, y es que termina el día y ya, vamos a ir a hacer compras, súper, y se nos va el día. El banco, y mira a qué hora cierran, y vamos, y lo que menos hicimos fue buscar al Señor. ¿Sí? Que el Señor nos haya siendo fieles, hermanos, buscando un lugar, un momento para Él. Entonces, Él va a hallar deleite en pasar a nuestra casa. Sin embargo, el día, hermanos, para Jesús llegó. El día en que murió. Y en ese momento, hermanos, así como les comentaba, quedó solo. Nadie estuvo con Él. Imagínense, ni Pedro, ni Juan, buscando Él, y ¿qué se hicieron? Nadie. ¿A cuánto nos ha pasado eso, hermanos? A veces cuando más necesitamos a alguien, o cuando estamos en el hospital enfermos, o necesitamos algo y nos hallamos solos. Es difícil, ¿verdad? Pero el Señor vivió eso. Fue una soledad, hermanos, difícil para Él. ¿Por qué no vamos ahí a Mateo 17, 23? Mateo 17, 23. Este es el verso donde Él les había dicho, dice ahí, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Sí? Fueron 3 días eternos, hermanos. Imagínense esos 3 días, como les decía, tantos pensamientos en los corazones de ellos. Las mujeres también que habían acompañado a Jesús en todo el trayecto, porque habían varias mujeres que estaban apoyando ahí, también, hermanos. María Magdalena, la que fue al sepulcro, ella había sido liberada de demonios por el Señor Jesús. Y ella dice la escritura que ella fue la única mujer la primera persona que fue ahí.
a ella se le había perdonado mucho, se le había librado mucho. Por eso dice la Escritura que a aquel al que se le ha perdonado mucho, mucho ama. ¿Sí? ¿A cuántos de nosotros se nos ha perdonado mucho? ¿Cuántos milagros ha hecho Dios por nosotros? Es más, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Alguien se ha puesto a pensar eso, hermanos? ¿Dónde estaría hoy? Vayamos ahí a Juan 21, hermanos. Ahí en el capítulo 21. Vamos a leer del 15 al 19. Antes de leer esto, hermanos, como les decía, Pedro había traicionado y negado a su maestro. Le había quedado mal a su maestro. Sí, Pedro era tosco, él era impulsivo, pero le había fallado a su maestro. ¿Sí? Y tal vez Pedro sintió, bueno, Cristo Jesús tal vez no me va a aceptar o no me va a hablar ya o no me va a tomar en cuenta. Dice ahí, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Imagínense qué tan difícil fue para Pedro ahí. El Señor escudriñando, sabiendo: Pedro, yo sé que me fallaste, pero hay mejores cosas para ti. Te doy esperanza. Dice ahí: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. ¿Cuántas cosas pasaron en la vida de Pedro, de Juan el amado? Yo escuchaba en una prédica, dice, y la escritura dice eso, dice que cuando era la cena, la última cena del Señor, estaban todos reunidos en la cena. Y dice que Cristo Jesús se levantó y imagínense ese momento tenso, hermanos. Tenso, todos, ¿qué va a pasar? Y todos codeándose, vos, y ¿qué va a pasar ahora? Porque sí, Él nos dijo que iba a morir, pero todos en silencio. Y en eso Jesús les dice: alguien de ustedes me va a traicionar. Imagínense el murmullo entre todos. Y en eso dicen que Juan estaba a la par de Jesús. Imagínense a Pedro haciéndole señas a Juan: hey, pregúntale quién es. Pregúntale quién es. Y pues Jesús dijo: pues el que moje el pan junto conmigo, pues ese va a ser. Imagínense ese momento tenso, hermanos. O sea, los discípulos convivieron con Jesús tanto que fue difícil para ellos esos 3 días en que Jesús ya no estaba. Tal vez si se reunían ellos, tal vez había, bueno, hoy nos reunimos en la casa de hermano Carlos en la célula,
o nos vamos a reunir en la célula de Xperia. ¿Me entienden? Fue difícil esos días. Muchachos, ¿dónde vamos a reunirnos hoy? ¿O con quién vamos a cenar? ¿Dónde? Porque estaban acostumbrados a ese círculo de Jesús. Pero fue difícil. Ya el maestro no estaba. Pero Cristo Jesús resucitó, hermanos. Hay un canto que dice, no sé si ustedes lo han oído, dice, porque Él vive, puedo vivir el mañana. Y hermanos, hoy tal vez nuestra historia es difícil, tal vez nuestras heridas son duras, tal vez estamos pasando un valle difícil. Estuvimos con mi esposa y hermano William nos acompañó este sábado. Estábamos en Bakersfield y hermanos, llegó ella es carismática. Llegó y ella nos contaba, si ustedes supieran la situación en la que estoy, un hijo de ella lo metieron preso, está en la cárcel y ella tiene temor de que lo deporten. Tiene una hija que tiene problemas, creo que es retrasada. Y ella, acaban de operarla, creo que del brazo, y tiene problemas en sus piernas. Y la única fuente de ingreso para ella era su hijo. Ella estaba afligida, pero afligida, hermanos. Por favor, oren por mí. Que el Señor haga algo en nuestras vidas y que lo saque de la cárcel, porque es nuestra única ayuda. Estaba pensando porque ella es de México, estaba pensando hasta regresar a México. Y yo decía, Señor, siempre va a haber alguien en una situación más difícil que uno. Porque a veces nosotros nos ponemos a pensar, Señor, pero ¿cómo le hago? Necesito esto, me falta aquello. Pero siempre va a haber alguien en situación más difícil que nosotros. Tal vez nuestro valle no es tan fuerte, nuestra necesidad no es tan fuerte, o tal vez sí, o tal vez tenemos una decisión que tomar. El Señor es la respuesta, hermanos. Él resucitó. No solamente murió, resucitó por nosotros. Nos da esperanza y debemos volvernos a Él, caminar con Él, vivir para Él, hermanos. Esto de vivir para Él, hermanos, es difícil, hermanos, porque en nuestra vida podemos... hay un ruido por ahí. Podemos, hermanos, desalentarnos tanto o meternos en tantas otras cosas que nos quitan, hermanos, la razón de nuestra vida, del propósito por el cual el Señor nos tiene caminando. Pero Él nos da esperanza, hermanos. Podemos vivir para Él, servirle a Él. Es lo mejor que podemos hacer. Lo último que el Señor les dijo a ellos, a los discípulos, creo que eso está en Lucas. Yo les prediqué les compartía eso hace algunos servicios, que el último mandamiento que el Señor nos pidió es ir y predicar el Evangelio. ¿Sí? Él no nos dice ahí, miren, te va a costar, o mira, va a ser difícil para ti, o mira, yo te voy a dar tanto. No, Él dice, ir y predicar el Evangelio. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Tal vez no hablado, tal vez con nuestra vida, con nuestra manera de actuar. En el trabajo, hermanos, a veces uno se topa con mucha gente y es increíble, hermanos, que con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, podemos dar un testimonio. ¿Sí? Unos compañeros de trabajo a mí me dicen hermano.
Y hermanos, no son cristianos, pero me dicen hermano. Y yo sé quiénes son, yo sé cómo son, pero me dicen hermano o brother. Y pues uno se acostumbra, ¿verdad? Pero yo decía, Señor, tal vez está sirviendo para ellos un ejemplo. Tal vez yo no soy el mejor ejemplo, yo sé. Pero, ¿qué está viendo el mundo en nuestras vidas, hermanos? ¿Sí? Estamos viviendo para el Señor, estamos predicando con nuestra manera de vivir, porque es lo que el Señor nos pide. Ir y predicar el Evangelio. Cuando ya amanecía, hermanos, fue un momento, hermanos, duro, difícil para esos discípulos, para Pedro, para Juan. Pero esos discípulos, hermanos, un día, al tercer día, cuando Cristo resucitó, se encontró con ellos. Y sabemos, hermanos, que muchos de ellos se dedicaron a servir al Señor. Casi todos. Y sí, tal vez la muerte de ellos no fue tan bonita, porque muchos fueron crucificados. Tengo entendido que Juan, el apóstol Juan, fue metido en una olla de aceite hirviendo. Imagínense. ¿Estamos pagando ese precio, hermanos? Yo creo que no. Pero el Señor nos pide, hermanos, servirle. Es una invitación para todo aquel, hermanos, que quiera comprometerse con Él. Cuando ya amanecía, hermanos, fue un día nuevo, un día de confrontación, un día en el cual ellos tuvieron que decidir. ¿Qué vamos a decidir, hermanos? ¿Cuál va a ser nuestra historia? Porque un día vamos a morir, hermanos. Un día se va a acabar nuestra historia. ¿Y qué hicimos? ¿Logramos nuestras metas? Tal vez sí. ¿Logramos tener el carro, la casa de nuestros sueños? Pero ¿qué hicimos por el Señor? ¿Qué hicimos por Él? Tanto que ha hecho el Señor por nosotros, que debemos, hermanos, tal vez los últimos años que tenemos, entregarlos al Señor. Amén. Yo les quiero pedir que se pongan de pie, hermanos, para ver si podemos cantar un canto. Tal vez este llamamiento no es para muchos, tal vez es para pocos. Sin embargo, Cristo Jesús extendió la invitación a todos. Vamos a cantar este canto, hermanos. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Amén. ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? Lento para la ira y grande en misericordia eres tú. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú haces algo de la nada, haz de mí un siervo fiel. ¿Quién soy yo para